Una historia inusual sobre una joven que decidió visitar el apartamento de su difunto suegro. Un año después del funeral. Ella ciertamente no esperaba ver esto. Cuando Natasha tenía una relación con el joven Alexei, la escalera la llevó a su casa para conocer a su padre discapacitado. Cuando el hombre la vio y le habló, le aconsejó a su hijo que se casara con ella inmediatamente. Natasha era una joven muy hermosa, inteligente y alegre. Era muy amable y siempre evitaba discutir con su prometido. Aunque Alexei dudó en casarse con Natasha al principio porque no estaba satisfecho con su situación económica, ya que era pobre y provenía del pueblo. Su padre solía culparlo por lo que decía sobre esa joven, y siempre intenta convencerlo de que el dinero y el linaje no son criterios básicos para elegir esposa. Alexei aceptó casarse con Natasha y la joven se mudó a vivir con el joven y su padre. Le tenía mucho cariño. El padre de su esposo, un hombre sabio y bondadoso, lo aconsejó en cada paso del camino. El anciano, a su vez, consideraba a Natasha como su nieta, comprándole regalos y dándole dinero para ayudar a su hermana, que estudiaba en la universidad. Mientras que a Alexei no le importaba y pasaba la mayor parte del tiempo en el trabajo. Artyom había notado que su hijo no se llevaba bien con su esposa y le había hablado del asunto varias veces, pero Alexei siempre fingía trabajar. A Natasha no le importaba el extraño comportamiento de su esposo y lo único que quería era tener un hijo con él porque se sentía sola. Sin embargo, este solía pedirle constantemente que pospusiera el asunto porque estaba relacionado con el trabajo. Artyom decidió mudarse a una hermosa casa que compró en las afueras de la ciudad, donde hay menos ruido porque los árboles la rodean y está ubicada en un lugar tranquilo. Artyom pagó una gran suma por ella, ya que el hombre solía trabajar en el ejército. Y cuando se jubiló, ganó un buen sueldo y le permitieron comprar esa casa. Cuando el anciano se mudó a su casa, ubicada en las afueras de la ciudad, le resultó muy difícil adaptarse a la vida allí, ya que las tiendas estaban lejos. Así que le pidió a su hijo que se mudara a vivir con él. Sin embargo, este se negó y le pidió a Natasha que fuera allí a cuidarlo. La joven no rechazó la petición de su esposo y se mudó a Artyom para cuidarlo allí. El anciano se dio cuenta de que la esposa de su hijo quería trabajar con su título universitario, pero lo necesitaba con urgencia, así que le paga dinero a cambio de los servicios que le brinda. Se dio cuenta de que su hijo no gastaba en ella y la dejaba sin dinero. La joven se quedó con el padre de su esposo, pues estaba ansiosa por cuidarlo bien, lavando su ropa, cocinando comida y llevándolo al jardín para pasear, donde pasaba todo el día. Empujando su silla de ruedas, el anciano agradeció lo que hacía la joven mientras se quejaba de su hijo, que lo descuidaba a él y a ella también, así que rara vez los visitaba y ni siquiera los llamaba. Con el paso del tiempo, el estado de Artyom empeoró y comenzó a sufrir constantes problemas de salud, por lo que fue trasladado al hospital y pasó varios días allí. Pero no pudo resistir la enfermedad y falleció allí. Natasha se sintió muy triste por la muerte del anciano a quien consideraba como su padre, pues era el único que la hacía sentir como si tuviera un padre. Después de que su verdadero padre muriera cuando ella tenía 3 años, la joven siguió visitándolo en la tumba durante varios días y al final se despidió de él y comenzó a pensar en buscar trabajo. El hombre que solía pagarle generosamente murió, y ella debe buscar una fuente de ingresos porque su esposo se niega a gastar en ella. Alexei rechazó la idea de trabajar y le pidió a su esposa que regresara a su apartamento y que allí se encargaría de los asuntos de la casa. Él le dijo que no necesitaba trabajar y que quedarse en casa era mejor para ella. La obediente esposa accedió y pasó la mayor parte del tiempo en casa. Natasha intentaba complacer a su esposo por todos los medios y que se acercara a ella y la cuidara, ya que él era ignorado y rara vez le hablaba. Pero el hombre seguía empeñado en tratarla de esa manera injusta. Un día, Natasha decidió ir a casa de su suegro a ver cómo estaba porque lo extrañaba. La joven aún sostenía las llaves mientras intentaba abrir la puerta al llegar, pero notó que la cerradura había sido cambiada y entonces llamó a la puerta. Mientras tanto, una mujer salió con su hijo y le preguntó a la joven por qué venía y entonces Natasha le dijo que era la esposa del dueño de la casa, Alexei. Mientras tanto, la mujer sonrió y le dijo a Natasha que era la esposa de Alexei y que el niño que lo sostenía en su mano era su hijo. Luego cerró la puerta y le pidió a Natasha que saliera de su casa inmediatamente antes de llamar a la policía. Natasha tomó su teléfono e inmediatamente llamó a Alexei y le preguntó si realmente estaba casado con otra mujer, pero él no se lo contó. Entonces el hombre guardó silencio y le pidió que regresara a su apartamento y que le explicaría lo que realmente había sucedido.
La joven se dio cuenta de que Alexei realmente estaba casado con esa mujer y prefirió no regresar al apartamento porque no quería verlo. La joven se sentó en una silla en un parque del centro y siguió llorando. De repente, un niño de 5 años se le acercó y le preguntó por qué lloraba. Cuando Natasa se negó a responderle, inmediatamente fue a su casa. La abuela le pidió que fuera a ver a la joven que lloraba. La anciana Tatiana Vitelevna se acercó y le preguntó por qué lloraba. Entonces Natasa le contó lo sucedido. La abuela lamentó lo sucedido con la hermosa joven y le ofreció ir con ella y su nieto a la casa a tomar una taza de té. Pero la joven se negó. Mientras tanto, el niño Misa se acercó, la tomó de la mano y le rogó que lo acompañara al apartamento de su abuela. Natasa accedió a acompañar a la abuela y a su nieto al lugar donde se habían casado. De camino, la abuela le dijo que el niño era su nieto y que su hijo Alex se había separado de su esposa hacía 2 años. Por lo tanto, ella se convirtió en quien criaba a su nieto mientras su hijo se iba a trabajar fuera de la ciudad, ya que compró algunas tiendas en una ciudad vecina y trabaja todo el tiempo para mejorar su hogar. Negocios. La joven se sentó con la anciana y su nieto en casa y le contó a Tatiana sobre un incidente con él en detalle. Le dijo que no quería volver a casa porque ya no quería ver a su marido traidor, quien la marginaba constantemente. Pero ella, estúpida, hizo todo lo que él le pidió. El joven le pidió a Natasa que se quedara con él y su abuela en su casa porque estaba feliz de verla. Esto hizo que la abuela se lo pensara 2 veces antes de pedirle a la joven que se quedara en su apartamento, ya que se sentía muy cómoda al hablar con ella y se aseguraba de que no la perjudicaran. Tatiana le aseguró a Natasa que no tendría que pagar el alquiler, ya que prometió cuidarla en su casa y que solo tenía que ayudarla con las tareas del hogar. La joven finalmente aceptó la propuesta de la anciana y se fue a vivir con ella a su casa, donde harían las tareas del hogar y cuidarían de la pequeña masa, que se preparaba para. Al entrar a la escuela, la joven demostró gran habilidad culinaria, sentada con un niño pequeño, enseñándole a escribir, leer y contarle hermosos cuentos populares. Esto hizo que el niño se acostumbrara a ella y la llamara mamá. Natasa se emocionó mucho al escuchar esa palabra, pues esperaba mucho y quería tener hijos de su esposo Alexei. Pero este se lo prohibió, ya que pensaba en tener hijos de su segunda esposa. Un mes después, el hijo de Tatiana regresó del trabajo. Igor era alto y rubio, y en cuanto entró en casa, abrazó a su hijo y a su madre, y les dijo que la extrañaba mucho. Entonces conoció a Natasa y le preguntó a su madre por ella. Su madre le dijo que era una amiga suya la que había conocido recientemente y la invitó a quedarse con ella un tiempo. Igor dio la bienvenida a Natasa y le dijo que confiaba en su madre y que, como ella había aceptado que se quedara en su casa, esto significaba que era una joven buena y amable. Natasa se sintió tímida y no respondió a las palabras del joven. Mientras éste la miraba y sonreía, quedó muy impresionado por su belleza. Igor le ofreció a Natasa quedarse con ellos en su casa porque notó que ella accedía a su hijo y a su madre. Se alegró mucho al ver que su hijo intentaba estar con la joven constantemente, y su madre la llamó y se negó a salir de casa sin él. La veía como la esposa ideal que los complacería a él y a su familia, pero prefirió esperar y hablar del asunto más tarde con su madre. 4 meses después, Tatiana notó que su hijo se sentía muy atraído por Natasa y le ofreció proponerle matrimonio. Entonces el joven accedió y le llevó un anillo a la joven, diciéndole que se había enamorado de ella y que quería quedarse en ese apartamento. Cuando la joven accedió, Misa y su abuela se alegraron mucho y se quedaron, esperando casarse. Cuando se acercaba la fecha de la fiesta, Natasa notó que tenía el estómago hinchado, pero no le prestó atención al asunto. Le pidió a Alexei que se reuniera con ella para finalizar el proceso de divorcio. Cuando se encontraron en el juzgado, el hombre notó que estaba embarazada y le pidió a la joven que renunciara al embarazo para aceptar el divorcio. Natasa estaba muy nerviosa y decidió hacerse un chequeo médico para determinar quién era el padre del feto en su vientre. El descubrimiento demostró que era hijo de Eli. La joven se llenó de alegría e inmediatamente llamó a su prometido para contarle que estaba embarazada. El joven se sintió muy feliz y se lo contó a su madre. Cuando le preguntó a Natasa por qué se había hecho el análisis, ella le dijo que su exmarido la estaba acosando. Entonces, el joven fue a ver a Alexei y le advirtió que no se acercara a su esposa. Natasa se casó de nuevo con Oleg y dio a luz a su bebé unos meses después. Vivió en paz con Satina y Misa, y estaba deseando. Cuida de Jaek. Un día, un abogado fue a buscarla y le dijo que su suegro, Artyom, había dejado testamento en el que le cedía la casa. Firmó todos los documentos que lo acreditaban.
Esto sorprendió a Alexi, quien tuvo que dejar su casa para que pasara a ser propiedad de Natasa. La joven lloró por Artyom, quien la consideraba su hija y al final la prefirió a su hijo, quien no se preocupó por él, ya que le dio esa hermosa casa donde Natasa llevó a su nueva familia y pasó las vacaciones de verano. Gracias por ver el video. Dale a me gusta y compártelo en redes sociales. Te responderemos lo antes posible si es tu primera vez aquí y quieres descubrir nuevos datos que te harán más inteligente y mejor. Además, asegúrate de suscribirte y activar la campana de navegación para no perderte nada.